Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a mostrar cómo mantenerse actualizado en el área de psicología del consumidor. Este video es especialmente dirigido para nuestros estudiantes del posgrado de psicología del consumidor, pero cualquier otra persona de otras disciplinas puede aprovechar también los conocimientos que vamos a mostrar acá. El video va sobre todo dirigido para personas que no han tenido experiencia de investigación o que su experiencia ha sido limitada. Comencemos. Bien, la primera actividad que vamos a conocer en el video de hoy consiste en identificar dónde podemos saber cuáles son las revistas especializadas en una disciplina específica. Voy a usar para ese propósito la página de simagojr.com, esta que estoy mostrándoles acá, para ilustrarles cómo funciona esta página. En el link que encuentran acá, Journal Rankings, podemos encontrarnos esta serie de menús interactivos, y en el primero que dice All Subject Areas conseguimos un listado de disciplinas técnicas. Y como estamos en un posgrado de psicología del consumidor, la opción más natural es escoger la opción de psicología. Al escogerla, observaremos un listado enumerado desde el número 1 hasta el número más alto de revistas especializadas en divulgar información técnica de psicología. Desde luego tenemos también la posibilidad de hacer una búsqueda un poco más si se quiere específica. Por ejemplo, podemos saber solamente de psicología clínica o de psicología del desarrollo educativo o psicología cognitiva y experimental, misceláneos de la psicología, neuropsicología y psicología fisiológica, o por ejemplo psicología social. Si este es el caso, podemos hacer clic en Social Psychology, así como acabamos de observar. Y fíjense que ahora tenemos un nuevo ranking de revistas. La primera revista que aparece es Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. La segunda revista es Personality and Social Psychology Review, y así siguiendo. ¿Por qué están rankeadas estas revistas? Bueno, porque esto nos permite conocer cuál es la posición profesional o la reputación que cada una de estas revistas tiene en la disciplina. Mientras más alta sea la posición de estas revistas en una serie de métricas llamadas SJR o H-Index, tanto más reputable o seria es la información que se publica en esa revista. Además, si hacemos clic en el nombre de la revista, podemos tener información sobre su ficha técnica. Por ejemplo, esta revista llamada Personality and Social Psychology Review está editada por una casa editorial llamada Sage Publications, y las revistas, así como las personas, tienen un número de cédula o un número de pasaporte que la identifica. En este caso, este primer número que estoy mostrando identifica la versión en papel de esta revista, y este segundo número es la versión electrónica de la revista. Es importante recordar que antes del internet la mayoría de las revistas científicas o técnicas solamente salían en papel, y por ello aún sigue siendo visible el caso de algunas revistas que no tienen un ISSN para versión electrónica, pero en general la mayoría de las revistas ya comienzan a tener un número que las identifica en formato electrónico. También es importante entender que a veces hay algunas revistas que han pasado de una casa editorial a otra. En el caso de la revista latinoamericana de psicología, por ejemplo, la casa editorial que antes manejaba la revista era Elsevier. Luego pasó a la Conrad Lorenz Editores. Incluso antes de Elsevier ya lo estaba manejando la propia Conrad Lorenz. Entonces, cada vez que se da un cambio en este sentido, algunos editores deciden hacer un cambio también en el número de la revista. Ahora bien, en la segunda parte de este video voy a mostrarles
cómo hacer búsqueda de información técnica dentro de una revista particular como la forma fundamental de mantenerse actualizado en una disciplina. En nuestro navegador colocamos scopus.com y debo mencionar que en Scopus nuestra pertenencia a la Konrad Lorenz nos permite hacer uso de este navegador. Como pueden ver, esta es la página de Scopus. Simplemente hacemos clic en crear cuenta si no lo han hecho, o ingresar. Yo, como ya tengo cuenta, simplemente coloco mi cuenta de correo electrónico de la Konrad y aquí coloco mi password. Y de esta manera he ingresado a Scopus con mi afiliación de la Konrad Lorenz, como pueden ver acá. Entonces, la manera más práctica para alguien que se está iniciando en el proceso de ser investigador o llevar a cabo un proceso de investigación tipo tesis de maestría o tesis doctoral consiste en conocer qué se publica en las revistas técnicas. Yo voy a regresar a la página de Simago y aquí voy a colocar simplemente la palabra consumer, dado que la palabra consumer traduce al español consumidor, y de esa manera quiero notar cómo hay varias revistas que se encargan de publicar investigación sobre consumidor. Por ejemplo, tenemos esta primera llamada Journal of Consumer Research, tal como pueden ver acá. En esta revista, de esta revista voy a coger el número ISSN, lo copio, me vengo para acá, lo pego y acá me cuido de seleccionar ISSN. Noten que este criterio que aparece acá, ¿sí?, corresponde a este mismo criterio que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con este criterio de búsqueda simplemente le estoy diciendo a Scopus que me devuelve el listado de todos los papers o los trabajos de investigación que se han publicado en esa revista en particular. ¿Y qué debo hacer luego? Simplemente hacer clic en el botón Search. Al hacerlo, observarán que tengo un total de 1465 documentos publicados por esa revista, el Journal of Consumer Research, tal como pueden ver acá. Ahora lo que hay que hacer es leer título por título. Desde luego esto es una tarea bastante consumidora de tiempo, o sea, requiere bastante tiempo de nuestra parte leer uno a uno los títulos de los trabajos que se publican en la revista, de modo tal que hay una forma, tenemos que buscar una forma más práctica de hacer una búsqueda mucho más orientada, y aquí es donde ya comenzamos a observar las habilidades de un investigador puestas en práctica. Una forma de hacerlo es simplemente editar la búsqueda, o volvemos a hacer clic aquí en donde dice Search, pero además de poner el criterio del número de la revista, podemos incorporar, haciendo clic en este botón con signo más y el operador lógico y, entre comillas, podemos poner alguna palabra que pueda ser interesante. Digamos, green consumption, consumo verde, por ejemplo, como criterio en el que le pidamos a Scopus que mire si en el título del artículo o en el resumen, entendido también abstract en inglés, o en las palabras clave, palabra clave en inglés se dice keywords, si aparece estas dos palabras. Las he puesto entre comillas para indicarle a Scopus que quiero esas dos palabras en específico unidas, ¿de acuerdo? Entonces, con este criterio de búsqueda, ahora voy a hacer clic acá en donde dice Search
Y fíjense qué interesante. La revista de investigación en consumidor, esta que están viendo acá, no ha publicado ningún paper con el término Green Consumption. Y lo digo porque, como podemos observar acá, se entiende que no se encontraron documentos que cumplan con el criterio de la palabra Green Consumption dentro de la revista Journal of Consumer Research. Hagamos otra búsqueda. En lugar de Green Consumption, pongamos Collaborative Consumption, consumo colaborativo. Hacemos clic en Search y fíjense que ahora solamente conseguimos un único artículo. Fue publicado en el año 2015 por Scaraboto. Esta es la forma, digamos, en la que opera un investigador con experiencia a la hora de buscar información técnica de un tópico en particular. Desde luego, usted puede relajar la búsqueda, puede darle clic aquí en donde dice Edit y cambiar los criterios de búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar otra revista de consumidor, digamos esta, Journal of Consumer Psychology. Abro una nueva pestaña para conocer el número ISSN de esa revista, lo copio y me vengo a Scopus para usar ese nuevo número. Voy a dejar tal cual Collaborative Consumption como tópico de búsqueda y voy a hacer clic en Search. Interesantemente también vemos que no hay documentos encontrados de Collaborative Consumption para esta revista. Vamos a editar una vez más esta información y en lugar de trabajar con el ISSN, pongamos simplemente el término Collaborative Consumption, entre comillas, para pedirle a Scopus que nos busquen los papers o los trabajos empíricos que han trabajado consumo colaborativo y lo mencionan o bien en el título o en el resumen o en las palabras clave. Al hacer clic allí tenemos 419 documentos, de modo tal que ya esto comienza a ser una cifra interesante. Fíjense que el primer documento que nos aparece es el de Belk, que fue publicado en el año 2014 por una revista llamada Revista de Investigación en Negocios. El segundo que nos aparece es este trabajo de 2016 a cargo de Hamari y colaboradores en el Journal of the Association for Information Science and Technology. Podemos incluso acá hacer clic para ordenar desde el más nuevo hasta el más antiguo. Por ejemplo, a la fecha de hoy, 27 de agosto, encontramos un primer paper que sale ya publicado con fecha de 2021 a cargo de este autor, Perepelkin, en Lecture Notes in Networks and Systems. Fíjense que esta revista en particular se trata de algo que en principio nosotros como especialistas en psicología del consumidor no es tan evidente que una revista especializada en ciencias de la computación, en ingeniería, etcétera, pueda estar interesada en publicar un tema de consumo colaborativo, ¿de acuerdo? Aunque la palabra consumo colaborativo no aparece en el título, pues si hacemos clic aquí en el abstract probablemente veremos el término. Aquí aparece efectivamente consumption, aquí aparece consumption, ¿sí? Entonces muy probablemente habría que leer en detalle la información que aparece en este trabajo para definir si nos sirve o no nos sirve leerlo. Otra opción que podemos hacer es que si bajamos en esta página podemos decir solamente, mire, no me traiga todo, solamente concéntrese en las revistas que pertenecen al área de negocios
y gerencia y o a las revistas de psicología. Entonces, si ahora tengo 419, pero le incorporo un nuevo filtro o una nueva condición, naturalmente este número va a disminuir. Tal como efectivamente pueden ver acá, ahora nos aparece 212 documentos y la selección de estos 212 documentos tiene como característica que todas esas revistas que están observando acá pertenecen al área de o psicología o negocios o gerencia. De modo pues que con este criterio vemos cómo se va afinando cada vez la búsqueda. ¿Ven esta parte que estoy seleccionando acá? Bueno, ese es el criterio de recuperación de información que uno utiliza para conseguir información técnica de un tópico. Si yo hago clic aquí en Search, dentro de Scopus podrán observar la historia de las búsquedas que he hecho en este video. Empecé con 0 documentos, vamos a ponerlas todas desde el principio. Mi primera búsqueda fue solamente con el ISSN, conseguí 1465 documentos. Al colocarle un segundo criterio que era incorporar Green Consumption, conseguí 0 documentos. Al incorporar una nueva revista con la palabra Collaborative Consumption, conseguí 1. Al cambiar el ISSN de otra revista, vuelvo a conseguir 0. Y ahora al usar Collaborative Consumption sin indicar la revista, consigo 419. Y en mi sexta búsqueda, al mantener Collaborative Consumption pero limitándolo al área de negocios o al área de psicología, consigo 212 documentos. Desde este punto de vista, usted puede preguntarse quizá cómo sé cuál es una búsqueda adecuada, es decir, qué número de documentos debo tener como criterio para saber que he recuperado información adecuada del tema que estoy buscando. No existe una respuesta concreta para esa pregunta, todo va a depender de cuánto nos informemos sobre el tema en específico. Lo que sí puedo informar en términos generales es que mientras menos documentos obtengamos, tanto más específica se hace la búsqueda y por tanto menos ha sido investigado. Eso no quiere decir que el tema no sea de interés, simplemente es que no se ha incorporado dentro de la investigación científica ese término. Aquí debo mencionar algo vinculado con mi experiencia al hacer el doctorado, y es que muchas veces, como no conocemos el nombre técnico de lo que queremos buscar, recurrimos al uso de palabras que en la jerga o en el vocabulario científico no son las palabras que mejor describen el fenómeno. En mi caso particular del doctorado, yo estaba estudiando el fenómeno del filtrado de motocicletas. Este fenómeno es el que ven en esta foto acá. Y resulta que en inglés el nombre técnico que corresponde a ese fenómeno es Motorcycle Lane Sharing, así como los estoy mostrando acá. Desde luego, en mi aproximación ingenua, yo desconocía el nombre técnico de ese fenómeno y al usar palabras incorrectas, es decir, palabras que no tenían que ver con el nombre técnico de ese fenómeno, pues desde luego conseguía 0 documentos. Una vez que empecé a usar el término específico, fui mejorando los resultados de mi búsqueda de información técnica sobre ese fenómeno en particular. De forma semejante, algo puede ocurrir cuando ustedes estén buscando información técnica, porque en las ciencias sociales el vocabulario que usamos no es muy técnicamente dirigido. Es decir, existe un sobrelapamiento entre el lenguaje natural o el vocabulario que usamos de manera cotidiana y el vocabulario que también usamos desde el punto de vista técnico
en nuestras publicaciones. Las palabras percepción, la palabra actitud, la palabra toma de decisiones, son palabras que efectivamente usamos en nuestro lenguaje natural. Y esto trae como consecuencia que la palabra en sí misma no sea lo suficientemente descriptiva de algo técnicamente puntual que querramos investigar. En otras disciplinas, sin embargo, esto no es así. En física, el término protón o el término electrón tiene una connotación muy específica, y si usted coloca estas palabras en los buscadores de Scopus, pues tenga la seguridad que va a conseguir información bastante técnica sobre esos términos. A modo de conclusión, en este video podemos entonces observar que una herramienta fundamental para mantenernos actualizados, independientemente de que estemos en modo estudiante haciendo nuestro trabajo de investigación para la tesis de maestría o la tesis de doctorado, consiste en el uso de buscadores de información técnica como Scopus. Existen otros buscadores. Web of Science es también un buscador muy popular. En otro de nuestros videos vamos a mostrar algo semejante a lo que hicimos en este video, pero particularmente haciendo uso de Web of Science. Y en últimas, pues la idea es que mientras más uso hagamos de estas herramientas, tanto mejor va a ser nuestra forma de mantenernos actualizados en la disciplina.